¿Qué tal, chicos? Hola de nuevo. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de anatomía y fisiología del pie y síndrome de pies cansados. Vale, básicamente de piernas cansadas, que está relacionado con lo mismo. Entonces, vamos a empezar viendo las generalidades del pie, que es el segmento que vamos a abordar en esta clase. El pie, de forma general, lo podemos definir como el segmento más distal de la extremidad inferior, coloquialmente llamadas piernas, que cumple dos funciones principales, que son la locomoción, que es básicamente todo tipo de traslado, caminar, carrera, y la bipedestación, la acción de estar de pie en dos puntos. Es una estructura, tanto anatómicamente como mecánicamente, muy compleja, debido a que es una estructura muy compacta, donde tienen muchísimos, o donde, perdón, que está formada con muchísimos tejidos y muchísimas estructuras, que están en un espacio muy compacto, ¿vale? Así que un desbalance o algún déficit de alguna de estas estructuras, un ligamento, un segmento óseo, alguna terminación nerviosa, la piel, ¿vale? Lo que va a provocar es un desequilibrio en todo lo demás por un sistema de compensación. En general, el pie está formado por estructuras rígidas, que serían los huesos, y estructuras blandas, que serían ligamentos, tendones, músculos, vasos sanguíneos y nervios y demás. Entonces, el pie está formado por aproximadamente 28 huesos, 33 articulaciones, y este dato está mal, no son 100 músculos, pero sí son aproximadamente unos veintitantos músculos dentro del pie, ¿vale? A su vez, esta es una de las estructuras con mayor irrigación e inervación en el cuerpo. ¿Qué se refiere con esto? Los pies son una de las partes que tienen más flujo sanguíneo en nuestro cuerpo. Las extremidades y la cara son las partes donde tenemos muchas más terminaciones nerviosas y también muchísimos vasitos sanguíneos. El pie es una de las estructuras también más sensibles, debido a que el pie tiene muchísimas terminaciones nerviosas que son sensibles a la presión, a la temperatura, al tacto, tanto tacto fino como tacto grueso. Y en conjunto, todas las estructuras que forman al pie, tanto estructuras blandas como estructuras rígidas, le van a dar la función, ¿vale? Algo importante en los pies es que debido a que nosotros somos criaturas bípedas, que estamos sobre dos puntos de apoyo nada más, si nosotros cambiamos o le hacemos modificaciones, aunque sean minúsculas, en alguno de esos dos puntos de apoyo, esto va a repercutir en todo el cuerpo. Entonces, si tenemos alguna desviación, algún déficit en alguna de estas partes que conforman al pie, vamos a tener no solamente problemas en esa zona, sino que vamos a tener problemas en todo lo que viene más arriba. Articulaciones como rodilla, cadera, columna, inclusive puede llegar a nivel superior como la parte cervical y mandíbula. Vamos a empezar entonces viendo el sistema óseo que compone el pie, que serían los huesos. El pie entonces, como veíamos, se compone de muchos huesos, principalmente de huesos cortos. No sé si recordemos la clasificación de los huesos, es lo que vamos a encontrar básicamente en el pie, cortos y sesamoideos. Fisiológicamente y funcionalmente, el pie se va a dividir en tres partes, que van a ser la de adelante, la de en medio y la de atrás, y se le van a dar el nombre de antepié, que es la parte de adelante, la que conforman los dedos, que son los huesos de las falanges, el medio pie, que sería en la parte intermedia, lo que nosotros conocemos como empeine, y donde encontramos el arco, y el retropié, que es la zona del talón. Cada una de estas zonas es una zona funcional, no es una zona anatómica, ¿vale? Entonces, cada una de estas partes van a tener otras estructuras que las van a conformar. El retropié es la parte más posterior, la parte de más atrás que se va a articular con los huesos de la tibia y el peroné y va a formar la articulación del tobillo. En esta articulación se va a formar la articulación del Lisfranc, que es lo que nosotros conocemos como una falsa articulación, porque no posee los componentes articulares que más adelante vamos a ver. Y el retropié está conformada por los dos huesos del tarso, más bien dos tarsos, que son el hueso del astrágalo, que es el hueso de arriba, el que se va a pegar con la tibia, y el hueso del calcáneo, que es propiamente el hueso del talón, el que va a contactar con el piso. Posteriormente tenemos el medio pie, que sería la parte intermedia. Y como podemos ver aquí, abarca los metatarsos y los tarsos de adelante.
Entonces, esta parte también se le conoce, como ya mencionaba antes, lo que nosotros llamamos empeine, y también por la parte plantar tenemos el arco y parte de la bóveda plantar. Está delimitada en la parte de atrás por la articulación del, perdón, por la parte de, en la parte de atrás por la articulación del Lisfranc, que es la que vemos aquí, y por la parte de adelante por la articulación o las articulaciones metatarsofalángicas, que son estas que juntan los huesos metatarsales, estos huesos cortitos, con los huesos de los dedos. Y también se componen por los segmentos de los huesos metatarsales, que son estos huesos que mencionaba antes, y las cuñas, ¿vale? Y otros dos tarsos que son el cuboides y el escafoides, que son estos dos huesos grandes que están por delante del astrágalo y el calcáneo que vemos aquí. Estos huesitos son los que nosotros nos podemos tocar justo por encima del pie, después de la articulación de la pierna, y tenemos esta parte, la parte del empeine. Esos son los huesitos que nosotros podemos palpar. Las cuñas, bueno, los tarsos en general, que los tarsos son conformados por las cuñas, el cuboide es el escafoides, ¿vale? Y los metatarsos por delante de ellos. Y por último tenemos la parte del antepié. El antepié es la parte más distal y va a estar conformada por los dedos, que van a formar o van a estar formados por los huesos de las falanges y las cabezas de los metatarsianos, como podemos ver en esta imagen. ¿Vale? Entonces, vamos a tener 12 falanges en total. En cada dedo vamos a encontrar 3 falanges, la falange proximal, que es la más pegada hacia nosotros, la falange medial, y por último la falange distal, la que está en la punta de los dedos. Y en el primer dedo, que sería el hallux, también conocido así, va a estar compuesto por nada más 2 huesos, que es la falange proximal y la falange distal. ¿Vale? Entonces, recapitulando, tenemos el retropié, que está formado por astrágalo y calcáneo, medio pie, que está formado por metatarsos, y tarsos, cuñas, escafoides y cuboides, y el antepié, que está formado puramente por falanges y parte de las cabezas de los metatarsianos. ¿Ok? Y como mencionábamos antes, los huesos que vamos a encontrar en el pie son casi en su totalidad huesos cortos, porque si nosotros recordamos la fisiología y la anatomía de los huesos cortos son los huesos más resistentes de nuestro cuerpo, debido a que tienen un tamaño muy compacto, tienen la capacidad de soportar grandes cargas de peso. Y debido a que nosotros ponemos todo nuestro peso corporal sobre los pies, es por eso que nosotros vamos a encontrar este tipo de tejido, este tipo de huesos en ellos, ¿vale? Pero también tenemos otros huesitos muy importantes y no siempre estudiados o no siempre se les da la importancia que deben de tener, que son los huesitos sesamoideos. Estos huesos los vamos a encontrar solamente en los puntos de apoyo del pie, que son el primero y el quinto metatarsiano, por la parte plantar. ¿Por qué son importantes estos huesos? Porque estos huesos van a estar justo por debajo de los recorridos tendinosos. Estos huesitos, recordemos que hacen la función de polea, facilitan el movimiento. Así que cuando estos huesos se subluxan, que eso puede pasar cuando se le pone una carga muy excesiva sobre ellos, personas como corredores, por ejemplo, o levantadores de pesas con una mala técnica de levantar pesas, son muy propensos a lesionarse este tipo de huesos. Y cuando esto pasa, lo que sucede es que los puntos de apoyo no pueden soportar correctamente la presión. Y ahí empezamos a tener compensaciones. ¿Okay? También otros problemas como fascitis plantar o acortamiento de los huesos interóseos, de los músculos interóseos, perdón, también pueden hacer que estos huesitos se restrinjan en movimiento y eso dificulta mucho la contracción de los músculos de la fascia plantar. Por otro lado, tenemos las articulaciones. Entonces, las articulaciones, si nosotros recordamos, una articulación es todo aquello que se forma por la unión de 2 o más huesos. En el pie vamos a tener alrededor de 33 articulaciones móviles, que serían articulaciones sinoviales. No sé si recuerdan lo que mencionaba antes de las falsas articulaciones, que se le llaman así porque precisamente no contienen todos estos componentes que una articulación verdadera sí. Una articulación verdadera móvil
ojo, móvil, porque tenemos otro tipo de articulaciones que van a tener todas estas estructuras. Van a tener cartílago articular que va a estar entre las superficies óseas, que le va a dar la capacidad de, de disminuir la fricción y también de dispersar las fuerzas que se ejercen. Tenemos líquido sinovial, que es este líquido que está dentro de la articulación que le va a dar lubricación al movimiento. Tenemos la bolsa sinovial que va a secretar el líquido y por afuera tenemos la cápsula articular, ¿vale? Que va a rodear toda la articulación. Además tenemos otras cosas por fuera de la articulación como ligamentos y bursas que también le van a dar mucha estabilidad. Entonces, en el pie vamos a tener muchísimas articulaciones porque tenemos muchos huesos y entre cada unión de cada hueso vamos a tener una articulación diferente, ¿vale? Entonces, las articulaciones más grandes del pie las vamos a tener en la zona del retropié porque son las que se articulan con la tibia y el peroné y van a formar el tobillo, ¿vale? Anatómicamente llamados articulaciones calcáneo-astragalina tibial y la subastragalina. Estas articulaciones unidas van a formar el tobillo y estas articulaciones van a permitir los movimientos de flexión, extensión para abajo y para arriba y los movimientos de lateralizaciones, que en el pie se le llaman eversión, el movimiento hacia afuera, e inversión, que es el movimiento hacia adentro del pie. Después tenemos articulaciones en el medio pie. Las articulaciones en el medio pie van a ser articulaciones intertarsales y metatarsotarsales. Se le dan el nombre así porque por la unión de los huesitos, ¿vale? Articulaciones entre tarso y tarso intertarsales. Estas articulaciones van a permitir un movimiento más de cizallamiento, o sea, un movimiento de deslizamiento. Van a permitir que los huesos hagan esto de manera libre. Y eso es muy importante, sobre todo a la hora de caminar y dar la pisada, porque este movimiento ondulante que tiene el pie se produce gracias a que los huesitos de los tarsos pueden hacer esto. Y por último, tenemos las articulaciones del antepié, que van a ser articulaciones puramente de los dedos. Estas articulaciones van a ser metatarsofalángicas, o sea, la unión de los metatarsianos, estos huesos grandes, con las falanges, y las articulaciones interfalángicas, o sea, las que se dan entre los huesitos de los dedos. Estas articulaciones nos van a permitir los movimientos de flexión, extensión, para arriba y para abajo, y lateralización, ¿sale? Esto hacia los lados. Después tenemos otras estructuras importantísimas en el pie que son los ligamentos. Los ligamentos, que son uno de los componentes más importantes en las articulaciones, son bandas de tejido fibroso, tejido conjuntivo, que van a ir de hueso a hueso y su función va a ser estabilizar una articulación, o sea, evitar que la articulación se mueva más allá de los rangos de movimiento que debe de tener. En el pie, al igual que las articulaciones, tenemos un chorro de ligamentos, un montón, porque entre cada huesito y huesito tenemos por lo menos 2 o 3, ¿vale? Entonces, los ligamentos principales del pie, los más grandes y más prominentes, van a estar en las partes del tobillo, en la parte lateral y medial del retropié. En esta imagen podemos ver justamente cómo se disponen. Entonces, vamos a tener muchísimos más ligamentos en la parte de adentro del pie, en la parte medial. ¿Por qué? Porque anatómicamente es donde está más vulnerable el pie. Necesita mucha más estabilidad ahí. En cambio, en la parte de afuera, como nosotros tenemos un tope óseo por la cabeza del peroné, aquí como se ve en la imagen, es mucho más difícil que el pie se vaya para afuera. Es mucho más fácil que se vaya para adentro porque no hay nada que le ponga tope para ese movimiento, ¿vale? Y esa es la función de los ligamentos. Además de que tenemos muchísimos otros ligamentos entre los tarsos y entre los metatarsianos, como pueden ver en esta imagen. Tenemos ligamentos dorsales, que están en la parte de arriba, y ligamentos plantares, que están en la parte de abajo. Verdaderamente son muchísimos, no me voy a detener tanto aquí para no mencionarlos tanto, pero sí es importante que los tengamos presentes. Cuando tenemos un trastorno de la movilidad, ya sea que tenemos mucha movilidad o poca movilidad, se da principalmente porque los ligamentos o están muy laxos o están muy rígidos. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Checando justamente el movimiento de las articulaciones.
ver qué tanta flexibilidad tienen las articulaciones, hasta dónde llega el tope de movimiento, y con eso yo puedo saber si me encuentro con una persona que tiene déficit del movimiento o tiene exceso de. Y posteriormente tenemos otras estructuras muy importantes que son los músculos. Los músculos del pie se van a dividir en musculatura profunda y en musculatura superficial. Y esto va a depender mucho de dónde vienen. La musculatura superficial va a venir de los huesos de la pantorrilla, de la tibia y el peroné. En cambio, la musculatura profunda o intrínseca va a venir de los huesos propiamente del pie. ¿Vale? Entonces, gran parte de la función de estas estructuras va a ser darle movimiento. La función principal que tienen los músculos es dar movimiento, pero otras funciones igual de importantes es que le dan soporte y estabilidad a los huesos. Así que igual si tenemos algún trastorno de movimiento que nos puede ocasionar una molestia, se da usualmente por la musculatura. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que tiene dolor en el talón, que eso se le llama talalgia, está muy asociada a que tenemos una restricción en la movilidad de los músculos, ya sea que estén contracturados, que estén acortados, que tengan algún espasmo, y eso se conecta los músculos de arriba con los músculos de abajo. Entonces, si nosotros tenemos afección, por ejemplo, de dolor en los metatarsos, casi siempre, o más bien siempre tenemos que buscar también problemas musculares que puedan venir de más arriba, específicamente de la pantorrilla, porque muchas veces molestias musculares, retracciones y acortamientos musculares de la pantorrilla nos pueden dar sintomatología en otras zonas del pie. Entonces, como mencionaba antes, vamos a ver primero los músculos extrínsecos o los músculos superficiales del pie. Estos músculos se van a originar en los huesos de la pantorrilla, la tibia y el peroné, y tenemos todos estos. Tenemos músculos en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte lateral, que nos van a dar los movimientos que tiene el tobillo principalmente. La musculatura que vamos a encontrar en la parte de adelante, la parte anterior de mi pantorrilla, va a ser la musculatura que me va a permitir el movimiento de flexión dorsal o dorsiflexión, que es el movimiento de hacer el pie para arriba, así como se puede ver en la imagen. Y nos van a dar otro movimiento que es el movimiento de inversión, que es el movimiento de echar el pie hacia adentro, ¿vale? Entonces tenemos dorsi e inversión hacia adentro. Estos músculos se van a originar principalmente en la tibia, en la parte de adelante de la tibia, siendo el más importante este primero que tenemos, que es el tibial anterior, que es un músculo prominente que nosotros podemos palpar al lado de la tibia, por la parte de afuera. Si queremos hacerlo más fácil, podemos poner, podemos poner la mano al lado de la tibia, palpar el tejido que está y le pedimos a la persona que levante su pie y se va a sentir la contracción de ese músculo. También tenemos otros músculos que nos van a servir para mover otras partes del pie, como los tarsos y parte de las falanges, como el extensor largo de los dedos, el tercer peroneo, que es un músculo que está un poquito más lateral, y el extensor largo del primer dedo o el extensor del hallux, que sería lo mismo, ¿vale? Todos estos se pueden ver en la imagen. Entonces, todos estos músculos van a actuar a la par para permitirnos hacer este movimiento y permitirnos extender los dedos, hacer este movimiento. Por otro lado, tenemos la musculatura posterior, la que está por detrás de la pantorrilla, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos un conjunto muscular importantísimo que nos va a permitir el movimiento de plantiflexión o flexión plantar, que es el movimiento de puntillas. Este músculo, más bien este grupo muscular, porque está formado por varios músculos, se conforma por estos tres, que son importantísimos porque son los que nos van a dar la mayor fuerza para hacer el movimiento de puntillas, que son los gastrocnemios, también llamados gemelos, el famoso chamorro, el sóleo, que es un músculo más profundo que está por debajo de los gemelos, como se ve en la imagen, y por debajo del sóleo tenemos otro músculo muy chiquitito que se ve aquí, muy chiquito, casi pegadito al fémur, que tiene este tendón largo, que se llama plantaris. Esos tres músculos van a contraerse de forma conjunta para permitirnos hacer el movimiento de puntas.
¿vale? Entonces, en la parte más superficial nosotros tenemos a los gemelos, que es ese músculo que nosotros podemos palpar muy fácilmente y que se le marca mucho a la gente que hace mucho ejercicio, principalmente ejercicio de puntillas, como corredores, bailarines y demás. Y tenemos por debajo estos otros dos músculos que son el sóleo y el plantaris, ¿vale? También tenemos otros músculos que nos van a ayudar a hacer movimientos de inversión principalmente, es el movimiento para adentro, pero combinado con el movimiento de plantiflexión, como por ejemplo el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo o del hallux y el tibial posterior, así como hay un tibial de la parte anterior, hay uno en la parte de atrás. Entonces, todos estos músculos van a intervenir para hacer el movimiento que se ve en la imagen. Y tenemos la musculatura intrínseca o la musculatura profunda del pie. Esta musculatura lo que va a hacer es permitirnos hacer este movimiento, principalmente en el movimiento de los dedos, pero también algo muy importante en estos músculos es que nos van a permitir levantar algo que se llama bóveda plantar, que ahorita vamos a ver qué es. Estos músculos tienen la función de darnos movimientos dentro del pie, o sea, las articulaciones propias del pie, todas las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Y se encargan también de soportar todas las estructuras óseas, o sea, de darnos lo que nosotros conocemos como el arco del pie. ¿Vale? Y algo importante a mencionar es que estos musculitos que tenemos en el pie se van a conectar con los músculos grandes que tenemos en la pantorrilla por el tendón de Aquiles y demás tejidos que van a envolver el talón y van a llegar hasta la parte distal del pie. Es por eso que nosotros tenemos que revisar cuando un paciente viene por un masaje de pantorrilla o viene por un masaje de pie, siempre tenemos que revisar el segmento que está más próximo, que en este caso sería ya sea la pantorrilla o ya sea el pie, porque casi siempre vamos a encontrar más retracciones musculares en esos segmentos, no solamente en el segmento por el que vienen a tratarse. ¿Vale? Entonces, tenemos una estructura muy importante en la parte del pie, que es la fascia plantar. La fascia plantar, como el nombre lo dice, la vamos a encontrar justo en la planta del pie y está formada por muchas fibras de tejido conjuntivo grueso. Esta fascia, nosotros tenemos fascia en todo el cuerpo, absolutamente en todo, como ya ustedes recordarán cuando vieron tejido muscular, supongo habrán visto un poco de esto. La fascia plantar tiene la característica de que está mucho más engrosada y lo que hace es funcionar como un resorte. Así que cuando nosotros pisamos, lo que hace la fascia es extenderse y al momento que nosotros dejamos de pisar, levantamos el talón, la fascia se contrae para funcionar como un resorte y así darnos la potencia para nosotros hacer el movimiento de despegue, ¿vale? Que es importantísimo. Gracias a la fascia plantar, nosotros podemos caminar de forma más económica. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros le ponemos un mal calzado, le ponemos mucha resistencia o hacemos actividades excesivas de movimiento de punta sobre todo? Lo que hacemos es irritar a la fascia, contraerla y hacer que se inflame. Y esto causa algo muy común, una molestia muy común que se llama fascitis plantar, que es cuando este tejido se inflama y se engrosa y empieza a haber retracciones y molestias al movimiento. ¿Vale? Entonces, seguimos con anatomía y ahora vamos a ver también una parte fundamental, que es el sistema vascular, que es toda la cuestión de irrigación sanguínea. Entonces, el sistema vascular tiene la función de llevar sangre, tanto oxigenada como desoxigenada. ¿Para qué? Para nutrir y para llevar oxígeno y quitar todas las sustancias de desecho y metabolismo que se dan a nivel celular. Y el sistema vascular en el pie está compuesto por el sistema venoso y el sistema arterial. El sistema venoso, como el nombre lo dice, está compuesto por venas y vénulas, que son un tipo de venas, pero mucho más delgaditas. Este tipo de vaso sanguíneo va a servir principalmente como un sistema de recolección de desechos. O sea que todos los metabolitos, todas las sustancias que excretan las células cuando hacen sus funciones,
Lo que hacen es juntar todas esas sustancias y llevarlas a otras... Ay, perdón, perdón, permítanme tantito.